hemos sabido, y debemos de sentirnos orgullosos porque todos los que estamos aquí, pues sobrevivimos una etapa y estamos en el inicio de un aprendizaje que tuvimos por un tema de salud mundial y todos los retos que están enfrentando, toda la cadena de valor de la vivienda, toda la cadena de valor de la construcción, en sí de los bienes raíces. Estamos en un momento que todo está cambiando, ¿no? Y debemos de tener un ojo crítico y observador para ver hacia dónde se dirigen las ciudades, la vivienda como una célula importantísima de esta cadena de valor y sobre todo el momento que están enfrentando los actores, ¿no? En ese momento disruptivo, de ver cómo sí continuar en el proceso. Tenemos aquí a representantes distinguidos de la cadena de valor, construcción, a Ramón y a José Luis. Yo quisiera que nos compartieran qué están haciendo sus clientes para lograr ser muy eficaces como el sistema de producción de vivienda lo exige, muy eficaces para hacer sus compras y cuáles son los retos que han observado. Y ustedes como proveedores, ¿cómo han podido resolver esa escasez de insumos, ¿no? Que es lo que está enfrentando. Vamos a tener una dinámica, creo que nos toca ser más eficientes también con el tiempo, o sea, vamos a hablar en tema de sustentabilidad, de la eficiencia, y cada uno si puede participar con 5 minutos y que me haga una presentación breve de cada uno. Te dejo. Gracias, Lorena. Buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros y compartirles un poco la visión que hemos encontrado en los últimos años, porque bien sabemos que los últimos 3 años hubo un cambio en la forma de construir, en la forma de trabajar, en la forma de relacionarnos pues como fabricantes y hacia los constructores, y creo que ese es un foro muy importante para que las nuevas generaciones vayan viendo hacia dónde se adelanta la tecnología de la construcción. Creo que estamos pasando por una etapa de reinventarnos en la forma de construir, en la forma de edificar, en la forma de diseñar. Y esto, bueno, va en cadena en todos los sentidos, ¿no? En el panel anterior hablaban de la sustentabilidad, y creo que si al final de cuentas nos llevamos en la mesa de qué es la sustentabilidad, o como yo lo observo, pues es la capacidad que tenemos de sociedad o como sociedad de hacer más eficientes los procesos con los que trabajamos y con la materia prima con la que trabajamos. Yo tengo la oportunidad de trabajar en una empresa de Grupo Calidra, que son Mezcla Bravo, mezclas industrializadas, donde estamos viendo hacia el futuro de dónde vienen los procesos de construcción. Y esto viene desde la cadena de suministro, desde cómo nosotros extraemos de la materia prima de las minas, qué tan responsables somos de regresarle a las minas o a donde extraemos el producto, que se recupere el medio ambiente como estaba, la flora y la fauna, que se regrese como estaba o dejarla mejor de como estaba. Pero por otra parte, ya al llegar a la obra, a la forma de construir, también estamos viendo que ya la forma de acarrear un mortero, un cemento, una arena, un agregado, pues ya no es como se tendría que estar haciendo. Por eso vienen las nuevas generaciones de mezclas industrializadas, que lo que ofrecen al desarrollador es que en un solo producto tengas ya listo para poderlo aplicar. Pero también estamos viendo qué tecnologías tenemos que sumar para esto, ¿no? Y no es nada más llegar con una presentación de un bulto de 40 kilos para hacer un mortero, una mezcla, sino también a través de equipos que nos permitan simplificar el proceso de construcción. Es decir, nosotros damos el producto, pero también ofrecemos una máquina a los desarrolladores que permite que seas mucho más eficiente. Hemos visto que en los últimos 3 años y este año, por ahí decía el INEGI que existe un incremento en el 14% más o menos en la materia prima, en los productos de la construcción, y creo que van a tener que seguir existiendo ajustes mientras pase todo estos últimos años que nos afectaron, pero la forma va a estar en cómo hacemos más eficiente eso, ¿no? Y la forma en la que ustedes tienen que reinventarse o buscar, ¿no? Las generaciones actuales y las que ya tenemos tiempo trabajando, es en ver qué producto me da mejor rendimiento, me deja mejor rentabilidad, me deja mayor eficiencia en los procesos de construcción. Por eso ahorita platicaba con alguien, ¿no? Se vienen cambios hasta la forma de manejar un empaque, ya no van a ser 40 kilos, ahora van a ser creo que 30. ¿Por qué? Pues porque va a hacer que el albañil o el maestro en la obra sea más fácil mover un bulto de esto, pero no es
nada más cambiar la presentación, es que tenemos que ver nuevas tecnologías. Yo creo que han existido cambios en los últimos años en hacer vivienda industrializada, ¿no? Y ahí tuvimos muchas desarrolladoras que crecieron muy fuerte al tratar de hacer vivienda en serie y que tuvo beneficios hacia el desarrollador y hacia el arquitecto de cómo construir de una forma más eficaz. Y eso es lo que tenemos que buscar, a buscar materia prima y a proveedores o fabricantes que te ofrezcan ese valor agregado. Nosotros estamos enfocados hacia esa parte, en ofrecerles un sistema constructivo innovador. No quiere decir que estemos descubriendo el hilo negro, porque este tipo de tecnologías ya existen en Europa, sobre todo de hace muchos años, pero que desde mi punto de vista en México y hacia Centroamérica existen todavía retrasos en procesos de construcción, y hacia allá es donde tenemos que ir, ¿no? Que desde el proveedor hasta el diseño, hasta el usuario, sean proyectos sustentables, ¿no? Que es lo que comentaban hace rato. Y la sustentabilidad no es, por ahí decía alguien en el panel, ¿no? Decir que ya puse un foco ahorrador de energía, no, eso no es sustentable. Y una plantita, exactamente, una celda solar. Sí. No va por eso. Va desde que nosotros como fabricantes, como Mezcla Brava, como Grupo Calidra, buscar alternativas en nuestros procesos de fabricación. Nosotros tenemos el reproceso del agua, buscamos que nuestros agregados cumplan con la calidad. La planta, la procesadora de todo esto está logísticamente ubicada para que podamos ser de fácil acceso a la Ciudad de México, para que las distancias no nos impacten. Y bueno, todo esto tiene que ver de cómo podemos ahorrar, ¿no? No nada más tiene que ver en el ahorro del producto per se, sino cómo ustedes al maestro de obra, al diseño del proyecto, lo hacemos más eficiente, lo hacemos que tenga mayores ahorros. Y este tipo de tecnologías de mezclas industrializadas te dan ahorros de un 30% más o menos en la operación de la obra, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi punto, Lore. Muchísimas gracias. Estamos viendo ese requerimiento de la sociedad en buscar nuevas soluciones. Esto que me dices, pues bueno, en la agenda de ambiental socialmente responsable, pues es bien importante que los trabajadores de la construcción tengan cada vez pues mejores condiciones en su trabajo, ¿no? Y esa pues, es una acción muy clara. Y me voy con José Luis a que nos comente el cómo está viendo a los constructores, cómo están ellos trabajando para que se logre construir cuando tenemos otro paradigma de valores que aquí está en la mesa con estos dos ángulos. Te lo paso. Gracias. Hola a todos. Bueno, yo soy José Luis Pantoja. Yo soy también estudiante de aquí del posgrado y llevo más de 10 años trabajando como proveedor de servicios de arquitectura. ¿Para quién? Para todas las personas del estrato medio, medio bajo, ¿no? Acercarles los servicios de un arquitecto. ¿Y con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con lo que es ¿qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué quiere el usuario? Es una pregunta que es complicada de responder, porque para responderla con ética y profesionalismo debemos entenderlo. Debemos entender su economía, entender qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, para que en esa medida podamos darle un asesoramiento prudente que pueda satisfacer sus necesidades. Y asesorarlo con los diferentes proveedores ya de los materiales y de la mano de obra. Nosotros nos enfrentamos a un sistema ya viciado aquí en México, como todos ustedes saben, lo que es la autoconstrucción y la desconfianza que existe en el ramo, ¿no? Entonces es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar para ir limpiando el nombre de esta industria y podamos nosotros pulirlo, ¿no? Para que las personas se acerquen con confianza a los profesionales, tanto a los proveedores como un servidor, como los constructores mayoritarios, ¿no? Los que venden los materiales, y confíen en los nuevos sistemas constructivos que mencionan, ¿no? Porque mucho es de lo que no se conoce. En otros países hacen nuevos sistemas constructivos, nuevas innovaciones, pero aquí no llegan por estos rezagos que tenemos, esa falta de compromiso con lo que es nuestro objeto. Nuestro cliente principal es individual en cada caso. No podemos, considero que no podemos meterlos todos en todos necesitan una casa
de 50 metros, vamos a hacer 1000 casas y cada quien se acomoda como pueda. No, cada quien tiene necesidades específicas, son familias, son patrimonios. Ellos buscan un hogar digno, no buscan una construcción. Entonces, ese es el reto que yo veo y que tenemos que enlazarnos con los constructores, con los materialistas para poder llegar a un producto de calidad para cada uno de nuestros clientes. Gracias. No podemos olvidar que estamos en un foro universitario. José Luis es actualmente alumno de evaluación y ha tomado un tema que en los pasillos comentamos, Alfonso, que es coordinador de la especialidad de posgrado aquí en la UNAM, los sistemas constructivos, Alfonso. Vivimos un cambio, vimos que la vivienda fue el espacio que nos albergó a todos, ¿no? Decían que era el home office y a veces el home se metía al office cuando ladraba el perro y cuando te decían que ya estaba la comida lista, y pues pasamos todas estas situaciones porque estábamos en un espacio que fuimos viviendo poco a poco y lo fuimos acondicionando. Alfonso, ¿qué podríamos hacer para ir hacia la sustentabilidad, pero desde la crítica de los modelos constructivos? Gracias, Lorena. Yo creo que la sustentabilidad va más allá efectivamente del foco de la celda solar, de lo que parece estar de moda, de ahorrar energía, que por supuesto que es importante, pero la demografía es implacable. Dice Jean Townley cada vez que tiene una conferencia que la demografía no es opcional, es obligatoria. Y la demografía dice que las generaciones que están ahorita estudiando y los que vienen abajo, su expectativa de permanencia en un trabajo es bastante corta, lo cual quiere decir que su proceso de arraigo a una vivienda seguramente tardará más, y por eso es que estamos viendo tanta vivienda en renta, porque la gente tiene que moverse, aparte de lo complicado que es el acceso a la compra de la vivienda, es la renta. Y esto lleva a replantear, creo yo, sistemas constructivos y procesos de diseño. ¿Qué quiero decir? La vivienda, una vez que alguien se arraiga a una vivienda, es porque a lo mejor es una pareja que va a empezar su vida y tiene unas necesidades específicas que van a cambiar 2 años después cuando llegue el primer hijo, y que van a cambiar 2 años después con el segundo, y que van a ir evolucionando y cambiando según los hijos vayan creciendo, para volver otra vez al nido vacío, ¿no? Y muchas veces la vivienda que se está ofreciendo desde los desarrolladores como mínima, que ya casi no se está ofreciendo además, hay que decirlo, pues no le va a servir más allá de a lo mejor 5 o 10 años. Van a tener que empezar a construir o ilegalmente o peligrosamente vía autoconstrucción para resolver las medidas. Entonces, creo que hay que atacarlo desde 2 maneras. 1, los muros de carga deberían prohibirse, porque el muro de carga lo que hace es confinar un estilo de vida en una estructura inamovible. El premio Pritzker de arquitectura hace unos poquitos años ganó precisamente porque lo que ofreció fue el suelo servido con las instalaciones, la estructura base para que pudiera la familia crecer y reacomodarse en esa forma, y desde luego la oferta de terreno servido. No sé en qué momento de locura en la Ciudad de México en particular se prohibió la venta de terreno fraccionado, ¿no? Y eso lo que ha hecho es que la constructora Pueblo nos gane la jugada, y entonces tenemos el 60 o 70% de las ciudades de todo el país construidos no solo ilegalmente, sino peligrosamente construidas en las orillas, y esa vivienda se va consolidando, y con mucha suerte, porque la verdad es que los mexicanos traemos todos el chip de constructores, con mucha suerte sobrevive y evoluciona bien, pero desgraciadamente ya me tocó ir a la Magdalena Contreras a sacar cadáveres de los escombros de la autoconstrucción, y ahí es donde uno se replantea las cosas. Pues es que mi marido es maestro de obra y él hizo nuestra casa y cómo que se cayó. Pues sí, porque no tomó en cuenta cosas que el arquitecto o el ingeniero le hubiera sugerido, por lo menos a partir de una educación o una capacitación mínima, ¿no? Entonces, resumo: capacitación y educación fundamental.
sistemas constructivos flexibles que permitan que la casa acompañe a la familia a lo largo de todo su crecimiento y después de crecimiento. Y desde luego temas ecoeficientes que permitan que no dañemos tanto los medios, desde lo que bien decía, desde cómo sacas de la mina la grava, hasta cómo la ocupas en la casa, hasta cómo ves que la casa se implante en un espacio sin dañarlo demasiado, ¿no? Y sobre todo brindando seguridad jurídica y estructural. Totalmente de acuerdo. Y a nivel mundial vamos al salón. Perfecto. Y esto estamos en una necesidad de buscar en la vivienda esa solución a todas estas etapas de la vida del hombre, que bien la señaló Alfonso, ese inicio, el desarrollo, después la etapa en la que los hijos se van, y muchas veces pues esto genera cambios y movimientos y parece ser que las necesidades de la sociedad van por un lado y lo que vemos en el sector de la construcción de la vivienda son otros. Entonces necesitamos unificar y volver a lo básico en el sentido de atender las necesidades de la sociedad. Y en ese punto regreso aquí con mi amigo. ¿Cómo ves a tus clientes en el día a día? ¿Cómo se las están viendo para lograr conservar costos de construcción y llegar al mercado objetivo? Te cedo. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Alejandro Santillán, de Materiales San Cayetano. Bueno, pues hoy en día buscamos la forma de ser mucho más eficientes y responsables en el uso de materiales. Algunos de estos nos ayudan no solamente a ahorrar energía, sino también a reducir emisiones contaminantes. En Materiales San Cayetano contamos con un equipo técnico que nos ayuda a generar un análisis de sus proyectos. Esa es una parte plus que tenemos, no nada más somos una casa de materiales en sí, damos asesoramiento también a estudiantes, a la autoconstrucción, ahorita con compañero también, podemos trabajar en conjunto para ayudarles en esa parte, qué productos pueden entrar en sus obras, qué materiales pueden utilizar, qué volumetría pueden usar y bueno, pues la autoconstrucción es lo que más nos ha dado ahorita en esta pandemia. En ocasiones, ya sea para generar algunos ahorros en los costos, no se le da mucha importancia. Algunas prefieren utilizar materiales de dudosa calidad. Nosotros sí los podemos asesorar en esa parte, en qué productos podemos entrar. Se acercan a nosotros en la autoconstrucción y en grandes constructoras y les damos toda la asesoría. Sí ha impactado un poco el crecimiento de la autoconstrucción, pero pues nada, vamos para adelante a seguir trabajando en esto. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Creo que muchas gracias. Esta parte de estar cerca y brindar asesoría técnica a los profesionales por parte de los proveedores, pues no es una opción, ¿no? Es una obligación. El que se pueda difundir el conocimiento de cómo está construida una vivienda y cómo poder mejorar esos procesos constructivos, pues se traduce directamente en este mercado de vivienda. Jorge, tú has estado analizando muchos indicadores de vivienda. Estamos en un momento que tenemos que observar qué está pasando. Se está acabando el stock de vivienda, tenemos costos que se están incrementando, los mismos proveedores están haciendo grandes esfuerzos para ser competitivos, ¿no? Y poder llegar al consumidor y generar esta cadena que ha estado un poco dañada en estos años, la cadena de valor de la construcción. ¿Qué has observado? Me gustaría, porque ya estás más en el análisis de los números. Muchas gracias, Lorena. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya. Sí, efectivamente, bueno, yo no provengo del ámbito de la construcción ni de la arquitectura.
estoy más enfocado al tema del análisis de datos y creo que para echar una mirada hacia el futuro debemos primero ver el pasado más reciente. En este pasado más reciente nosotros la mirada la echamos sobre 1.700.000 avalúos que fueron practicados entre el año 2019 y hasta el 30 de junio de 2022. Particularmente me gusta mucho toda la información que proviene de esa fuente, porque detrás de cada avalúo hay un evaluador profesional con mucha experiencia que para cada una de esas operaciones debe realizar un estudio de mercado. No es un tema estadístico, no es un tema por lotes, no es un tema por muestreo, es un estudio de mercado para cada uno de los inmuebles que le toca valorar. Entonces, esa información creo que es muy rica como para ver qué es lo que pasó en este tiempo. De este universo de 1.700.000 avalúos, me voy a concentrar en dos clases de inmuebles que representan a su vez el 91% del total de las transacciones, que son los inmuebles de interés social y los inmuebles de clase medio. Estoy dejando fuera lo que a los efectos de la clasificación que hace la Sociedad Hipotecaria Federal es la vivienda mínima, económica, la vivienda de semilujo, residencial y residencial plus. ¿Qué pasó durante estos años, desde el 2019 hasta el 30 de junio, con los valores por metro cuadrado de superficie vendible para estas clases de vivienda? Aumentaron un 34.27% en base a esta información. En tanto que la inflación para ese mismo periodo fue del 18.37%. O sea, los precios subieron un 86% por arriba de lo que fue la inflación. Durante el 2021, el valor por metro cuadrado aumentó un 8.71%. En tanto, la inflación para ese periodo fue del 6.4%. O sea, ya ese aumento, digamos, no fue tan importante respecto a la tasa de inflación. Fue de fue de un 35% por arriba de lo que fue la tasa de inflación. En cambio, en el primer semestre de este año, esta situación se revierte por completo. Tenemos un incremento en el precio de las viviendas para este segmento del 2.5% aproximadamente y una inflación del orden del 4%. O sea, ahora quedó el aumento o la variación en el precio del metro cuadrado de superficie vendible en un 38% debajo de lo que fue el incremento de la inflación. Esto tenemos que analizarlo también con lo que pasó en los volúmenes. Ahora, de este segmento que mencioné antes, hago a su vez un subextracto y me refiero solamente a la vivienda nueva. En el primer semestre del 2021 se construyeron, o mejor dicho, se realizaron avalúos para vivienda nueva por una cantidad de 123.200. Si esto lo comparamos con las cifras que comenta, por ejemplo, Canadevis recientemente en otro panel, vemos que hay una estrecha correlación, obviamente, entre la cantidad de vivienda nueva que se genera y la cantidad de vivienda que se financia. En cambio, durante este primer semestre del 2022, este volumen se reduce a 93.500, o sea, casi un 20% menos. Esto es un reflejo claramente de la caída que se ha producido, que ha ocurrido en la producción de vivienda, nueva. Teniendo entonces este contexto histórico, bueno, ahora me toca tirar un tiro hacia el futuro y ver qué nos dice la bola de cristal. No soy muy optimista porque vamos a enfrentar un escenario de alta inflación en lo que resta del año y seguramente durante el próximo año también. Es muy probable que la economía entre en un proceso recesivo. Si bien hasta ahora los bancos no han trasladado a los costos de los créditos hipotecarios las tasas de interés por los aumentos de la tasa de referencia del Banco de México, es muy probable que esto ocurra en el transcurso de los próximos meses o durante el próximo año. Hoy en día, digamos, todavía puede ser una buena oportunidad para quien pueda en este momento obtener un crédito y a tasa fija tratar de cerrar esta operación. Y por otro lado, creo que vamos a observar un debilitamiento
de la demanda por la pérdida del salario real. Digamos, los salarios en términos reales están cayendo por el efecto justamente de la inflación. Entonces, volviendo a estos dos segmentos de vivienda a los que me referí, creo que en un escenario moderadamente optimista, la vivienda que es de clase medio, semilujo, residencial y residencial plus, irá acompañando, digamos, los valores por la presión de costos, irá acompañando la inflación, y no creo que pueda ir mucho más allá. En cambio, el gran problema es la vivienda de interés social, porque hoy no hay manera que los desarrolladores puedan transferir, digamos, la presión de costos hacia las viviendas sin que eso afecte la demanda. De hecho, ya la ha afectado y la va a seguir afectando. Entonces, yo creo que en ese segmento probablemente por una retracción de la demanda y por otro lado por una escasez también que se va a producir en la oferta, los precios van a estar equilibrados, pero creo que no van a crecer al ritmo que va a crecer la inflación. Esa es mi percepción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Pues en esta interesantes indicadores que nos acaba de proporcionar, nos empiezan a hacer sentido muchas cosas. Y entre las palabras que comentó Jorge, hay un trabajo de investigación a partir de los avalúos. La especialidad en el posgrado de arquitectura de evaluación es una especialidad que pues se ha fortalecido con los años porque reconoce la institución, nuestra Casa Magna de Estudios, la relevancia de la evaluación y de formar profesionales que emiten esta herramienta tan importante que son los avalúos, que acompaña en la vida del crédito a estas viviendas. Aquí tengo de este lado el campo de los evaluadores. Voy a volverte a dar el micrófono, Alfonso, porque estás por dos cachuchas. Y lo que a mí me gustaría que me transmitieran, pues ese paradigma que tiene el desarrollador con un incremento de costos, un panorama inflacionario, un decremento de posiciones de trabajo, ¿no? Sabemos que hay un deterioro en estos puestos de trabajo que se han perdido a raíz de la pandemia. Vemos que aparte entra la tecnología y eficientiza procesos. ¿Qué han observado ustedes con la gestión? Sé que has dialogado con la Sociedad Hipotecaria Federal, que hay un cuestionamiento sobre los costos en los avalúos. Me gustaría que el doctor Furlong nos explique cuál es la inquietud desde las instituciones. Gracias, Lorena. Bueno, a mí me toca representar a la Federación de Colegios de Evaluadores. Es una asociación que agrupamos a 48 colegios de evaluadores a nivel nacional y pues vemos reflejado ahí lo que está pasando en el medio de nosotros, que realmente somos un proveedor de un servicio en esta cadena que es la vivienda. Ha sucedido un fenómeno, como ahorita nos comentaban en las estadísticas. Hay un aumento que hemos estado detectando en toda la cadena, sobre todo el constructor, el desarrollador de vivienda está sufriendo un incremento en todos sus insumos. Se comentó ahorita que puede ser de un 30 a un 40% lo que han estado aumentando todos los insumos que tienen que ver con la construcción, y entre ellos también en el panel pasado se hablaba del terreno, la tierra. Es un insumo también escaso y por ley económica, oferta y demanda, pues entre más escasa es la tierra, más aumenta de valor, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México. El desarrollador pues tiene que seguir alimentando su empresa, esta cadena, con todos los insumos que necesita para construir, y oferta sus viviendas ante un mercado contraído, como ahorita ya se comentó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si él quiere reflejar todos estos aumentos en sus costos, en el precio de la vivienda, lo que está sucediendo es que la vivienda no la puede colocar en un mercado.
Nosotros como evaluadores en nuestros trabajos estamos atendiendo a toda la normativa que existe en el tema. Tenemos una norma internacional de evaluación, una norma mexicana en servicios de evaluación que ahorita no está vigente, está en un proceso de actualización, pero están también las reglas de operación de la Sociedad Hipotecaria Federal que nos marcan metodologías para evaluar. Son concordantes las normas, las metodologías en diversas instituciones, donde nos hablan de 3 métodos que vienen de lo que llamamos enfoques de evaluación. Principalmente en la vivienda y en la vivienda de interés social y económica se ocupan 2, un enfoque de costos y un enfoque de mercado. Entonces ahí es donde podemos explicar lo que está pasando. En el enfoque de costos nosotros vamos a evaluar la vivienda por esta parte de lo que me cuesta a mí reponer, es un valor de reposición nuevo, lo que me cuesta a mí la vivienda, cuál es la inversión que tiene realmente la vivienda. Eso es explicándolo de una manera muy sencilla, muy rápida, ¿no? Todo esto tiene una teoría atrás. Entonces, ese costo no necesariamente el mercado lo paga. Por otro lado, tenemos ese enfoque de mercado que tiene que ver con la oferta y la demanda. Si tenemos un mercado contraído por una crisis que venimos de una situación de salud, de una desaceleración económica, pues realmente el mercado contraído no va a poder pagar estos aumentos de precios, como ya se comentó ahorita, porque el usuario final, ya sea por un crédito, que es en la mayoría de las compras de vivienda, sobre todo en interés social, se hacen a través de créditos, pues no tiene los recursos para tener acceso a la vivienda. Entonces, lo que sucede es que el índice de aumento de costos trae es más acelerado que lo que se puede colocar en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Según datos de sociedad, del índice de Sociedad Hipotecaria Federal, hablan de un aumento en términos generales, depende de las zonas del país, del tipo de vivienda, etcétera, de 7.9 que aumentó el índice de la vivienda, pero el índice de costos se habla de un 15.4%, aunque sabemos que hay insumos que llegan a más del 30 hasta el 40%. Es obvio que esta diferencia no la puede reflejar el desarrollador. Entonces, ¿dónde está quedando eso? Pues en su utilidad, y eso desincentiva la producción de vivienda. Entonces, estamos en uno de los peores escenarios, si se pudiera llamar de esa manera, porque traemos una recesión donde normalmente los métodos de evaluación nos hablan de que cuando hay una recesión, pues todo se va deteniendo, hay una desaceleración económica, pero si agregamos una variante que es la inflación, entonces la inflación le está pegando a los costos, pero no se puede reflejar en precios de venta porque no hay un mercado que absorba esas viviendas. Entonces, yo como desarrollador, hemos tenido pláticas también entre desarrolladores como evaluadores y con la autoridad, donde dicen los desarrolladores, es que ¿por qué los evaluadores no están reflejando los valores reales de mi vivienda ante un mercado y yo no puedo salir adelante porque me aumentan todos mis insumos y el avalúo sale bajo a criterio de ellos? Sin embargo, es que el avalúo está reflejando esa oferta y demanda que existe y que la vivienda no va a haber quien pague más, y el desarrollador tiene que estar absorbiendo, como decía yo hace un momento, esa parte, ¿no? Entonces, es algo complejo que aquí ahorita mencionaba, de que en todos estos indicadores, en todas estas cifras, que si aumentamos, como en el pronóstico que ahorita nos mencionaba aquí nuestro compañero del panel, ¿qué se viene a futuro? Que una variable también muy importante es el costo del dinero. El costo del dinero reflejado en una tasa de interés con un crédito. Ahorita los incrementos en la tasa de referencia de Banco de México no han impactado en los créditos, pero si a futuro el dinero también incrementa, entonces vamos a estar en un escenario un poco más desfavorable. El evaluador tenemos que reflejar un valor comercial, que es la cantidad que por definición, es la cantidad monetaria que un comprador normal en un mercado sano está dispuesto a pagar a un vendedor, a un propietario de un bien, sin haber presiones de compra y venta, con una exposición razonable en el mercado, etcétera.
pero si ese valor comercial que viene normalmente del mercado no está de acuerdo a los costos, entonces ahí tenemos un problema, y como decía yo antes, pudiera haber un incentivo negativo en la creación de vivienda, y sobre todo que esta parte de la sustentabilidad también va en el presupuesto y también va en los costos de la vivienda. Entonces, el escenario no es fácil, sin embargo, pues la creatividad, la optimización de los recursos, el ser más analíticos, utilizar nuevas tecnologías en todo tipo, no nada más en la construcción, también en nuestros métodos de comercialización, nos va a llevar a que resurja esto, porque necesitamos de la política pública, de que la inflación se controle, porque necesitamos también un incentivo para que la economía vuelva a tener esta actividad, para que todas las variables se vuelvan a acomodar, porque en estos momentos sí se ve que son un poco desfavorables. Quizás un panorama que no se vea muy alentador, pero sin embargo siempre hay medidas que se pueden tomar para sacar adelante esto, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues sin duda el avalúo siempre ha sido una herramienta incómoda con alguno de los jugadores. ¿Cómo han vivido ustedes esta presión? Salvador, después le devolvemos el micrófono a Alfonso. Esta presión que tienen los actores con esta herramienta que es que detona esta importante cadena de crédito. Ahorita vamos a ir al tema que nos ocupa, que es la sustentabilidad. Pero ahorita cerremos. ¿Cuál ha sido la presión que han tenido ustedes? ¿Cómo han estado observando los drivers de la industria? Y sobre todo, ¿cómo han visto que el avalúo fortalece esos cierres y esos créditos hipotecarios que aún se están dando en México? Gracias, Lore. La presión ha existido toda la vida desde que se ha regulado la evaluación. Depende del momento, de la situación, de quién te solicita el avalúo, están esperando un resultado, pero nosotros como evaluadores, ya lo decía nuestro compañero panelista, tenemos que reflejar el valor comercial que se da en el momento que nos están pidiendo la información. Sea de utilidad para uno o para otro, ese es el resultado que tenemos que dar nosotros, ¿no? Ahorita se hablaba del incremento de los costos y de verdad ha sido muy serio el incremento de los costos de 2020 con un 0.3% en el incremento a ahorita en el 2022 de 13.90, ¿no? En los precios de los insumos de la industria de la construcción, que es durísimo, durísimo. ¿Y qué pasa? ¿Quién lo ha absorbido? Ya lo comentaron por ahí, pues evidentemente las empresas, los desarrolladores han absorbido ese costo, pero ya no van a poder absorberlo más, ya la presión es altísima, habrá una repercusión en el valor de los inmuebles, en los precios, perdón, de los inmuebles de aquí a fin de año, y evidentemente pues el nivel de compra de la vivienda tiende a bajar. Desincentiva la construcción, sí, también la desincentiva en este momento. Sin embargo, estamos en un momento de cambio en donde podemos nosotros pensar, o como con el antecedente que tenemos de otras crisis más fuertes, 94, 95, en donde el costo de la construcción iba en este sentido y los valores en sentido contrario. Ahorita no estamos en una situación tan crítica como esa, ¿vale? Sí, la inflación es altísima, altísima para los últimos tiempos. Sin embargo, creemos que es controlable y que, bueno, pues la pandemia nos pegó a todo el mundo y tenemos que aprender a manejarla. Los bancos tuvieron una participación súper importante en el control de la estabilidad de los precios de la vivienda, de los créditos y en general de la economía, al generar unas políticas en donde reestructuraban créditos, donde daban la oportunidad de no pagar en un periodo tu crédito en los momentos más críticos, y creo que eso ayudó muchísimo para que el crédito continuara y continuara de una manera aceptable. Todavía las tasas no han crecido de manera importante, de tal suerte que nosotros los evaluadores seguimos haciendo nuestra labor, seguimos con un volumen interesante. Ya Jorge hablaba por ahí de
¿Habrá una desaceleración del crédito hipotecario? Seguramente sí, el aumento de las tasas, pero seguimos trabajando y seguimos impulsando desde este ámbito, ¿no? La presión existe, sí, la presión de la gente que construye por decir a mí me cuesta más, ¿cómo es posible que valga menos? Bueno, entendiendo el momento histórico que estamos pasando, ¿no? Un asunto de oferta y demanda. Estamos en un periodo donde hay, lo hablábamos, ¿no? Tenemos planes de desarrollo, tenemos, no hay incentivos para fomentar determinada tipología de vivienda, los materiales se están incrementando y hay una precariedad laboral en el sentido de la transformación tecnológica que tenemos, ¿no? Y cambios de modelos, de home office, de freelance y todos estos anglicismos que hemos estado viviendo en los últimos años, pero que están hablando claramente de modos de vida que han cambiado, Alfonso. Desde ahí, de esos modos que cambian, desde esta necesidad de espacios flexibles en la vivienda, cómo sentarnos todos y dialogar sobre nuevos modelos, porque sin duda lo que había funcionado ya no. Las tasas que estaban, pues ahí vi que la SEC en Estados Unidos pues está por subir 0.75, no quiero ser pero sí hablaban en la mañana de esos incrementos, ¿no? Estamos viendo nuevos actores, en otro panel tenemos fintechs, protech, ya hipotecas totalmente digitales. ¿Cómo sentarnos a dialogar y definir este nuevo rumbo? Gracias, Lore. Yo creo que tenemos primero que aceptar y entender que estamos hablando de dos países, de dos Méxicos. Lo dijo la doctora Edna Vega al inaugurar el foro hoy. Tenemos que replantear y repensar un montón de cosas. La delegada del Infonavit mencionó que ahora el Infonavit es más cercano, que está con proyectos mucho más nuevos. La realidad, la estadística, y Jorge no me dejará mentir, es que el crédito Infonavit se ha minimizado, no se está dando. La vivienda de interés social, la vivienda que más demanda real tiene, no se está haciendo y no se va a hacer porque es imposible por los costos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se cambia la mercancía de mostrador y se va al lado de la autoconstrucción. Necesariamente la constructora Pueblo es la que va a tener esa vivienda. ¿Qué deberíamos hacer? A mí me encantaría ver acciones de CONAVI, de SEDATU, de quien corresponda, donde se empiece a vender terreno servido, donde empiece a regularizarse. ¿Para qué? Para que las familias puedan construir esa vivienda con créditos o con ayudas asequibles, pero sobre todo con capacitación, para que no se les venga encima la casa. El crédito tradicional, el crédito formal, va a seguir funcionando, creo yo, va a seguir operando porque esa otra mitad del país lo va a seguir requiriendo y ahí está. Entonces creo que tenemos que aceptar esas dos realidades. Lo vemos en las calles, por donde circules, todos los días hay un puesto nuevo de tacos en la banqueta. La informalidad le está ganando a la formalidad en muchos sentidos en nuestro país. Entonces, si sucede en la banqueta con los tacos, ¿por qué no va a suceder con la vivienda? La informalidad va a prevalecer. El arquitecto José María Trujillo, Chema Gutiérrez Trujillo decía, es que la constructora Pueblo llena los vacíos que deja la institucionalidad por su rigidez. Eso va a suceder simplemente. Esa parte de nuestro país seguirá construyendo como Dios le dé a entender, y ojalá podamos ayudarles a entender mediante capacitación, mediante buenos materiales, para que esa vivienda sea sostenible en el tiempo, sobre todo en el sismo, que sea sostenible en el tiempo y en el sismo. Y la otra vivienda, no hay bronca, esa se encarga solita de regularse, de mantenerse y de conseguirse los recursos. Entonces, creo que va por ahí el tema. Hablamos de
esos Méxicos, 2 Méxicos, yo me atrevería a contradecirte y decirte que hay muchos Méxicos, y en esta realidad de entender a la sociedad, de volver a lo básico, de ver qué necesita la sociedad, pues hay que tomar en cuenta mucho la consultoría, ¿no? A veces tomar un buen estudio de mercado, ¿no? Una buena evaluación antes de, creo que tendría que ser como el paso fundamental, y de ahí tomar toda la cadena de valor y replantearse qué es lo que realmente está pidiendo el mercado. Sin duda hay un gran ausente que es la vivienda económica. No hay manera de poder llevar vivienda económica cerca de los centros de trabajo, que ese es el gran reto, ¿no? Cuando se ha logrado, pues no llegan los medios de comunicación para que puedan llegar, y ahí estamos hablando de emisiones contaminantes de vivienda no sustentable. No es porque tenga todas las ecotecnologías, sino porque tienes que hacer 3 horas para llegar a esa vivienda. Entonces, pues a manera de cierre, y volvemos a tomar, Monse, todavía 5 minutos cada uno, ¿alcanzamos para los 5 minutos o 3 minutos? ¿Es viable la vivienda sustentable en estos muchos Méxicos? Yo a veces siento que es algo elitista, ¿no? Porque de repente llego a casas que, pues no quiero decir ni la cifra porque a veces es ofensiva para un sector de la población, pero ahí sí tienen todo, ¿no? En esa vivienda, pues un manejo eficiente de la energía, espacios de recuperación de agua, cristales que conservan el clima, y quiero decirles una cantidad de sofisticaciones, pero es en ese sector. ¿Es realmente viable la sustentabilidad con este sistema económico, con la vivienda, con los créditos? Empiezo desde las aulas, a ver, José Luis, como alumno representando a los compañeros, ¿cuál es tu opinión? Y nos regresamos, ¿va? Muchas gracias. Yo creo que para algunas partes de México sí es sustentable y para otras no. Como ejemplo, simplemente ese de créditos que están dando de 90,000 pesos para construcción de personas que tienen un cuarto escasamente levantado, como dice el arquitecto Penela, con riesgo de vida, de que no tiene cimientos, no tiene cadena, pero lo levantaron con bloc, con adobe, con lo que pudo, y ahora estas personas, muchos de ellos adultos mayores, tienen un crédito de 90,000 pesos. Si vemos los costos de toda la sustentabilidad, calentador solar, panel solar y todo lo que implica volver sustentable la vivienda, ecológicamente hablando, no financieramente, pues simplemente unos paneles solares de 400 watts cuestan 25,000 pesos ya instalados, por lo cual, ¿qué va a preferir esta persona? Pues prefiere mejor un cuarto donde vivir, un cuarto con losa que se sienta seguro. Para ellos, esa sustentabilidad de la que estamos nosotros estudiando no es asequible. Sin embargo, existen procesos constructivos de hace años que pueden remediar algunas cosas y que nosotros como arquitectos, diseñadores, debemos conocer y supervisar, como bien dijo también el arquitecto. Si nosotros nos acercamos a ellos, podemos brindarles ese asesoramiento para lo que ellos sí pueden tener acceso y dejar las tecnologías de punta para los otros Méxicos que tienen acceso. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? Sí podemos hacer algo. Nosotros también podemos darles esa enseñanza de los materiales que podemos trabajar. Los que son más duraderos, los que cumplen con las normas, los que son más seguros, los que tienen una funcionalidad óptima, los que contaminan menos, los que tienen mayor eficiencia energética y revalorizan las construcciones. Tenemos, por ejemplo, un tabique que puede ser térmico, acústico, y esa parte precisamente nosotros los llevamos a la capacitación. Contamos con un showroom, llevamos a toda la gente para conocer los productos y los nuevos productos que vienen saliendo. Un caso muy especial, Mezcla Brava, y nosotros somos distribuidores, les damos toda la capacitación y asesoría para que conozcan todos estos productos. Pues
óptica de materiales San Cayetano, pero sobre todo desde, sí existen materiales, pero creo que tenemos que acercarnos más a las aulas, más a los jóvenes que están estudiando arquitectura para que esto trascienda. Sí, de hecho, apostamos mucho por los jóvenes. Hemos contratado a jóvenes para capacitación y trabajar con nosotros. Sí, apostamos muchísimo por eso. Sí. Así es, sí, la verdad, sí. Así es. Bueno, yo voy a dar una visión desde el lugar del ciudadano común, porque no es mi tema de especialidad. Yo creo que sí es viable, el tema es en cuánto tiempo, porque sí creo en estos dos mundos que sintetizó Alfonso y que de alguna manera yo los planteaba en términos de las clases de inmuebles, ¿no? Los inmuebles de interés social y económica, los viviendas, los inmuebles para arriba. Y creo que más que a los jóvenes universitarios, la esperanza está por los jóvenes que hoy ya en las escuelas empiezan a escuchar este tema de la sustentabilidad. Y les cuento una anécdota. Yo llevo 18 años viviendo en México, 52 viví antes en Argentina, un país donde, gracias a Dios, hasta ahora al menos no hay problemas de agua. Entonces, estamos mal acostumbrados, mal educados, y entonces derrochamos el agua. Entonces, yo me lavaba los dientes siempre, y mientras me lavaba los dientes, el agua seguía corriendo, ¿no? Y un día mi hija, que es mexicana, tenía entonces 6 años, me dice: papá, estás desperdiciando el agua, ¿no? Entonces, ese concepto que a mí, a los 6 años, no se me hubiera ocurrido ni a los 6 ni a los 50, para ser honesto. Se me hubiera ocurrido pensar, creo que es un tema de educación. O sea, la educación, pero tiene que empezar mucho antes que la etapa universitaria. Bueno, yo creo que la sustentabilidad no está peleada con el tipo de vivienda que tengamos que desarrollar, ni el nivel socioeconómico que tengamos que enfocarnos. Más bien va un tema, como comenta Jorge, de educación, ¿no? Parte de ahí. Pero también me ha tocado estar en algunos proyectos de vivienda de autoconstrucción donde el maestro de obra trae ese chip de sustentabilidad y ves que pregunta qué producto está aplicando, dónde está la planta, cuánto estuvo la distancia. O sea, traen ya un concepto de reutilizar el agua, por ejemplo, pluvial, que muchos de nosotros no lo hacemos, y si vemos las casas de hace algunos años, no había esa cultura de separar el agua pluvial, y es algo básico, ¿no? Que tendríamos que ya tener ese chip desde hace muchos años para hacerlo, y eso lo hace sustentable, pues sí, de una forma más pequeña, ¿no? A lo mejor vamos a llegar a una vivienda residencial de lujo que ya tenga automatizada la luz y que tenga algunos sensores de movimiento, o sea, cosas más sofisticadas, pero la sustentabilidad no tiene que estar peleada con que sea más caro o más barato, ¿no? Yo creo que es un tema cultural, es un tema que, ahorita lo platicaba con Lorena, es que las nuevas generaciones traigan ese chip, ¿no? Esa idea de buscar cuál es el mejor producto y no se vayan nunca por si es más barato o más caro, ¿no? Porque no necesariamente lo sustentable tiene que ser más caro, ¿no? Nosotros tenemos productos que son de muy accesibles en costo, vamos a ponerlo así, pero ya sabes que le vas a poner 7 litros de agua, no le tienes que poner cada vez que se está disciplinando el mortero más agua para revivirlo, bueno, para rehidratarlo y utilizarlo. ¿Eso es ser sustentable? Sí, ¿no? Porque desde el origen ya estamos contemplando que no tengas que ponerle más agua para que el producto te rinda más, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto, Lorena. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, y eso nos da esperanza, ¿no? Porque parece ser que de repente todas las noticias son malas, ¿no? Y que estamos en un panorama, pero yo creo que estamos ante la generación más sofisticada en su formación, ¿no? Los más preparados. Yo cada vez que entro al aula, pues hay maestros que ya llevan 2 maestrías, 3 especialidades, o sea, hay una inquietud y un acercamiento de los estudiantes a la academia, ¿no? Las tecnologías que nos han podido sentar y tomar una clase en otro país, pues están ayudando muchísimo a esta apertura. ¿No se les hace que tendríamos que combinar en esta triada, ¿no? de los costos, de los valores de oferta de un mercado y algo de responsabilidad social que es buscar caminos sostenibles para la vivienda,
que ahí hay un componente de creatividad, ¿no? Tenemos que ser creativos en esa búsqueda. Bueno, claro que sí. De hecho, yo lo que creo es que sí es posible la sustentabilidad y de manera global, pero no lo puede hacer alguien solo. O sea, el gobierno que dice voy a ser sustentable yo solito, algún funcionario tiene una ocurrencia de alguna medida para ser sustentable, no lo va a poder lograr, tiene que ser un trabajo en conjunto, en equipo, toda la sociedad para lograr una real sustentabilidad a todos los niveles. Si el gobierno no tiene el apoyo de la sociedad en general, pues no puede hacer su labor como debería ser, y por lo contrario, un proveedor de servicios, sea materiales, servicios, tampoco lo va a poder hacer sin una política económica del gobierno que vaya hacia ese rumbo. Entonces creo que lejos de que nosotros acusemos con nuestras asociaciones al gobierno y decir, es que no hacen lo correcto, vamos a sentarnos y a decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos nosotros como instituciones, universidades, asociaciones civiles, cómo podemos aportar para que logremos esto en general? Desde en el panel pasado, en la inauguración, decían que esto es algo global, esto es algo no solamente de una disciplina, es multidisciplinario. Y recordemos con una esperanza en de que las cosas pueden funcionar, como decía Salvador, que esta crisis es distinta. Esta crisis vino de una situación de salud donde el sistema financiero mexicano lo encontró fortalecido, contrario a las crisis pasadas, 94, 95, 82 y a algunas otras que hemos vivido, donde fue el colapso del sistema financiero lo que también provocó la crisis. Aquí el sistema financiero estaba fuerte, decía Salvador que los mismos bancos ayudaron a controlar esta parte. Entonces creo que aquí el tema es que busquemos nosotros trabajar en conjunto, gobierno, universidades, asociaciones, proveedores, todos los que estamos en el medio, y creo que sí vamos a lograr ese tema. Gracias. Gracias. Oye, Lore, yo creo que más que viable, es indispensable la sustentabilidad. Hoy en día es una necesidad y debe de crear conciencia, sobre todo en ustedes los jóvenes, que son el futuro ya no de México, del planeta, ¿no? Si tenemos esa conciencia, vamos a apuntar hacia la capacitación, hacia el entendimiento, hacia las propuestas de mejoras para el medio ambiente, y entendiendo, como bien dijeron, qué es la sustentabilidad. No nada más es poner el calentador de solar o poner el foquito borrador, ¿no? Sino la misma construcción, el diseño, los procedimientos, el estar en contacto con el medio ambiente de manera amigable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen una responsabilidad importante sin que nosotros nos hagamos de lado, nos toca participar, pero ustedes vienen con un empuje muy importante, les queda una vida muy amplia, una vida profesional interesante. Interesante, ¿por qué? Porque les toca un reto muy distinto al nuestro. Muchas gracias, Salvador. Dijo Salvador. Y funcionales. El cuidar el planeta no es optativo, es a fuerza, pero sobre todo creo que la sustentabilidad social es fundamental. Ya vimos lo que pasa cuando nos descuidamos, se nos mete la pandemia, nos paraliza el planeta, nos cambió la forma de vida. Algunas cosas que llegaron para quedarse serán para bien en el futuro, pero otras pues nos vamos a extrañar a mucha gente, seguramente, y tenemos que replantear cómo debemos evitar que eso vuelva a suceder en México y en el mundo, desde luego, y tiene que ver con cómo vamos a vivir nuestras ciudades. El hacinamiento no es opción, porque ahí es justamente donde se da este caldo de cultivo. Tenemos que aprender, desde mi chamba como evaluador, creo que es lo más difícil, tenemos que aprender a evaluar esa vivienda de autoproducción, esa vivienda estratigráfica que comenzaron los abuelos, que siguieron los papás, y que los hijos rentan el cuartito de la azotea y que se va dando sin servicios o con servicios incompletos. Tenemos que aprender a que esos tabiques acomodados, que hoy no son patrimonio de nadie,
porque si el terreno tenía dueño, ese dueño o ya se murió o le faltan 10 minutos. Y no hay un proceso de sucesión testamentaria correcta y no hay un proceso de condominización, ¿será?, para poder hacer que esa propiedad pase a los hijos y a los nietos y se vuelva patrimonio. Y en tanto los tabiques acomodados no se vuelvan patrimonio, no son sustentables. Entonces, creo que son aspectos que hay que cuidar, que desde luego el qué cemento o qué foco usamos es importantísimo, pero tenemos que cuidar la sustentabilidad social, ¿no? Creo que es lo más importante y lo que yo le pondría más énfasis. Muchísimas gracias. Pues creo que nos queda la reflexión en esta mesa de talentos, los que siguen preparándose como José Luis, los que ya participamos cada día, los que estamos viendo cómo son viables nuestros negocios y con este nuevo panorama económico, las estrategias que toman los constructores en cada uno de los pasos, pero estamos viendo cómo cada quien está buscando soluciones. Creo que se tocaron muchos temas, pero el principal es la no opción de dejar a un lado hacer sustentable la vivienda, y lo voy a poner en un punto más delicado, sostenible y sustentable a nivel social. Sabemos que el que es propietario de una vivienda tiene arraigo en su ciudad, tiene ganas de buscar nuevas alternativas, y dejamos fuera la vivienda económica y dejamos sin opción a las nuevas familias que se están formando, vamos a encontrarnos en un problema social. Hay que buscar y trabajar por las soluciones. La seguridad está siendo mermada severamente por una serie de condiciones que es desempleo y poca actuación para resolver ese tema. La vivienda es la opción para tener una sociedad tranquila que busca nuevas opciones. Si lo hacemos de manera sostenible, creo que nuestro país tiene un futuro prometedor, tenemos muchos recursos naturales, hay que cuidarlos. Muchas gracias, les agradezco su presencia y la participación de todos que lo hicieron grande este foro. Gracias.